Bien, la hemos visto en películas, a él también, parecía una pareja idílica, ¿verdad? Hablamos de una emperatriz y de un emperador. Estamos hablando nada más y nada menos que de Francisco José I de Austria y de Sisi, emperatriz. Seguramente ustedes habrán visto alguna que otra película de Sisi, emperatriz, pero ¿se ajusta la realidad de esa película con la realidad existente en su momento, en ese proceso histórico? Vamos a descubrirlo en el día de hoy con José Luis Jiménez, escritor e investigador que acaba de llegar a aquellas tierras para explicarnos cómo fue ese matrimonio y esa relación sentimental. José Luis Jiménez, muy buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Bienvenido. Gracias, bienvenido. Isabel de Baviera nació en Múnich, ¿no? Efectivamente. En el siglo XIX, en 1837 más o menos. Correcto, exactamente. Sí. Que sería lo que conocemos hoy como la futura emperatriz de Austria, ¿no? Sí, bueno, entonces ella era hija del duque Maximiliano de Baviera y de la princesa de Baviera, la hija del rey de Baviera, también se llamaba Maximiliano I, Ludovica de Baviera. Ajá. Ella era la segunda hija, tuvieron 8 hijos este matrimonio. La primera hija mayor se llamaba Elena, ella era la segunda, y la madre de Isabel de Baviera, que conocemos ahora como Sisi, tenía ya planeado el matrimonio de su hija Elena con el que era entonces el emperador de Austria, que en este caso era Francisco José, ¿no? La hermana de la madre de Ludovica era Sofía de Austria, que era la archiduquesa de Austria, la madre del emperador y por lo tanto tía, porque eran primos, el emperador y Elena y Sisi eran primos hermanos y habían planeado el matrimonio entre Elena y Francisco José. Entonces, bueno, van a ir en un verano, en el verano de 1853, quedan en este caso en la residencia de verano en Austria, y para que se conozcan Elena, la hermana mayor de Sisi, y el emperador, y Francisco José. Pero Francisco José, cuando ve a Sisi, a Isabel, se enamora perdidamente de ella. Y bueno, hace valer su estado para negarse a lo que la madre le quería obligar, de que se casara con Elena, y le propone matrimonio a Isabel. Se casan al cabo de unos meses, no llega al año, en 1854 contraen matrimonio, ya pasa a ser ella la emperatriz, en este caso del Imperio Romano, la esposa, o sea, emperatriz consorte de Francisco José. Curioso. ¿El nombre de Sisi, el apodo, de dónde le viene? Bueno, su nombre es Isabel, en alemán Elisabeth, ¿no? Entonces, diríamos que el apócope o la forma cariñosa que se le llamaba era Lisi, y de Lisi, pues bueno, derivó a Sisi, pero a Sisi con una sola S. En cambio nosotros la conocemos como Sisi. Aquí tenemos una fotografía de ese momento, con 16 años que tenía, Sisi, y la conocemos más por la película que se hizo famosa, que es la que protagonizó Romy Schneider, que la tenemos aquí a la derecha, y aquí ya se le mencionaba Sisi con 2 S, Sisi emperatriz. Curiosamente, Romy Schneider también tuvo una vida muy, salvando las distancias, muy similar a lo que le pasó a Sisi, que ahora contaremos, ¿no? Una vida desgraciada, desafortunada, ¿no? Y es por lo que más se le conoce a Sisi, por estas películas que se produjeron pues, en los años 50 y tantos, 60, una cosa es muy famosas. Film, la película, y otra cosa es la realidad. Y claro, como tú decías al principio, no tiene nada que ver ese personaje jovial, alegre, que demostraba el personaje de Romy Schneider con la persona y el personaje luego de la emperatriz, de Sisi, emperatriz, ¿no? Que como veremos ¿Qué tipo de problemas tuvo en la corte de Viena entonces Isabel? Pues Sisi, claro, emperatriz. Claro, ella cuando llega a la corte con 16 años, fíjate, ¿no? Que incluso el Francisco José, el emperador, cuando la conoce, le escribe una carta a su primo diciéndole que se ha enamorado perdidamente de su prima, Sisi, como un cadete, ¿no? Que está súper enamorado. Y ella, para ella es un honor, pero a ella no le gusta. Ella se había criado con sus hermanas en una residencia que tenían allí cerca de Múnich, en Baviera,
alejada de la corte y no estaba habituada a toda esa parafernalia que se llevaba en las cortes de Viena. No le gustaba. Fíjate si no le gustaba que cuando la primera recepción que hace ya como emperatriz, pues estuvo aguantándose las ganas de llorar hasta que no pudo, se echó a llorar y se marchó. Abandonó el acto. ¿Pero que todo se eso estaba... porque la estaban obligando a casarse? No, no, porque ella no le desagradaba casarse con su primo. Lo que no soportaba era todo la parafernalia que había en torno a la corte de Austria, en Viena, ¿no? Y eso es lo que ella no toleraba. De hecho, ella era, veníamos viendo imágenes de ella que tenemos aquí, porque durante su vida fue superando varios procesos, todos muy duros. Esta tensión tan fuerte de la corte le provocaba, pues bueno, vamos a decir, depresiones de tipo nervioso, cefaleas, dolores de cabeza, incluso náuseas. No se encontraba bien, y además esto le atosigaba que siempre estaba acompañada de damas de compañía de honor, hasta 229 todo el día. ¿Y qué pasó? 229 damas de compañía. Todo el día en el castillo en Viena, el castillo, diríamos, donde se estaba la corte. ¿Porque castillo... ella era rebelde por naturaleza sí, su carácter... le vino la Sí. rebeldía porque estaba ahí No, en la corte? claro, ella por su naturaleza era rebelde. Era rebelde, pero era muy inteligente. Fíjate si era inteligente, que llegó a hablar 5 idiomas. El alemán, el inglés, el francés, el húngaro, porque luego veremos que ella pasa a ser reina también de Hungría, y el griego, que le gustaba el griego para leer los libros directamente, ¿no? Entonces ella era rebelde, era inteligente y era una persona muy avanzada a su época. No era una mujer de aquella época. Las damas de honor... ¿Qué habitaciones? Qué curioso. Fíjate, claro, en estas habitaciones, y ella se sentía sola, porque tenía también un carácter introspectivo y estaba muy obsesionada con su figura, con su fisonomía. Tanto es así que se hizo instalar dentro de sus habitaciones y de su cuarto de aseo, de su baño, unas anillas para... Creo que las hemos visto antes. Sí, antes teníamos, he traído unas fotografías de ella. Ahí vemos las anillas colgadas en el techo. Sí, no sé si es esta fotografía. Aquí en creo el mismo que, pasillo. Sí, en el pasillo arriba. Sí. Quizás aparece. Mira, ahí tenemos, ¿ves? Sí. Bueno, tenía unas anillas, tenía unas espaldaderas. Ella tenía incluso, aparte de la bañera, tenía una especie como si fuese, no hidromasaje, sino para hacer toda una especie de vapores, y estaba siempre acompañada. Y todo venía porque su suegra, que era su tía, la madre del emperador... ¿Esa es la habitación donde dormía ella? Sí, efectivamente. La madre, Sofía, no le perdonó que se intromiscuyera en el matrimonio que ella tenía ya pactado con su hermana para su hijo y Helena. Entonces, eso ya no se lo perdonó nunca. Y luego se fue complicando. De hecho, por eso no la dejaba nunca sola. Siempre obligaba a que estuviese incluso bañándose o en el lavabo con damas de compañía. ¡Qué horror! Llegaron a tener 4 hijos. El primer hijo, con 16 años, se queda embarazada y al año siguiente, se casa en 1854 y en el 1855 tiene su primera hija, que la va a llamar precisamente Sofía Federica. Y al año siguiente, en el 56, nace otra hija, Gisela. Pues bien, en el 57, cuando tiene 2 años la primera y 1 año la otra, hace un viaje a Hungría, una visita a Hungría, y durante ese viaje se ponen enfermas las 2 criaturas, las 2 hijas. Y lo malo es que ella hizo el viaje en contra de la voluntad de su suegra, de Sofía. Ella era muy, ¿cómo te diría? De armas tomar. Sí, de armas tomar, y además sí, era muy prepotente, era todo. Siempre ella quería instaurar su voluntad a quien fuera, ¿no? Y entonces aquello, como era rebelde, ella se negó y se llevó a las hijas. Y por desgracia, cogieron una enfermedad. Empezaron a tener fiebres, muchas diarreas, y a pesar de que la pequeña Gisela se recuperó rápidamente, la primera, Sofía, murió deshidratada de tifus, ¿no? Claro, eso ya no se lo perdonó la suegra, ya desde que el principio ya se había casado con el hijo que ya no quería, y ahora muere la primera nieta a consecuencia de esas enfermedades que ella le había prohibido que se la llevara. Pues a continuación
le retira la potestad para que no pueda criar a sus hijos. Y la suegra se encarga de educarlos. Eso ya a ella la hunde. Educar a Gisela. A Gisela, sí, pero a los 2 años nace el primer varón, se llama Rodolfo, el primer hijo varón, el que sería el heredero del Imperio Austrohúngaro. En ese momento, bueno, el rey contento, la suegra también, pero ella está alejada, ¿no? Porque quien lo cuida, quien lo educa, aquí tenemos una imagen de este hijo, se llamaba Rodolfo, que también, la otra desgracia siguiente, a los 30 años, el hijo Rodolfo tenía una amante, vamos a decir, pues su novia, una amante, muy joven, de unos 16 años, y según dicen, bueno, aquí hay varias versiones, la oficial es que la convenció para que se suicidara con él, porque no le permitían casarse con ella, etc. Y esta es la versión, que se suicidaron los dos pegándose un tiro. Pero luego resulta que las investigaciones, cuando ven la situación, cómo quedaron los cadáveres, pues claro, contemplan de que el suicidio era imposible. ¿Por qué? Pues porque la chica aparece, bueno, la habrían matado previamente de una gran paliza. No tenía ningún tiro, le habían matado de una paliza. Y él estaba todo lleno de arañazos y de heridas en la cara, en las espaldas. De hecho, tuvieron que maquillar su cuerpo cuando lo tuvieron que llevar en el féretro y tal, para que no se notase. Y decían que esto era, o bien por el equipo, digamos, secreto, el servicio secreto de Austria, porque no les gustaba el carácter de este hombre, que era más, diríamos, más liberal con respecto a su padre, tenía otras ideas, y no les gustaba que este pues, pudiera coger el trono y cambiarlo. Y por otro lado, también el equipo o el servicio secreto de Francia, porque decían también algo similar que no les convenía, ¿no? Estas son, bueno, las hipótesis que se barajaron, pero que nunca se ha llegado a esclarecer. O sea, quieres decir que hubo una pelea entre los dos amantes, ¿no? Y él acaba... No, pelea no. Está claro que los matan a los dos. Los matan a los dos. Los matan a los dos. Los matan, además, es en un lugar, era como una cabaña de caza donde se encontraban, donde iban allí normalmente, ¿no? Pero, como te digo, oficialmente hicieron ver que se habían suicidado por amor, ¿no? Y esto es lo que ya a Sisi, emperatriz, la acaba de sumir en una gran depresión. Claro. Tal depresión que a partir de ese momento ya siempre se va a estar vestida de negro, de luto, nunca va a vestirse que no sea con vestidos de negro de luto. 3 hijos, ¿no? Entonces, Rodolfo, Gisela... Otro más que tiene después, ahora te cuento de esta, sí, que es interesante, pero es que a partir de ese momento es cuando ya Sisi, que no pasaba casi nunca ya el tiempo en Viena, de los animales. Era amante de los animales, sobre todo los perros. Siempre veremos que hay fotografías que se los paseaba por palacio, por los salones, ¿no? Algo inaudito, pero que ella, incluso tenía animales exóticos, papagayos y todos estos animales exóticos, y en uno de los palacios donde ella residía, en Corfú, en Grecia, allí se hizo construir una pequeña pista circense para los animales que ella tenía, ¿no? Le gustaba mucho la equitación, montar a caballo, y ganó varios premios. Se tapa la cara en la fotografía. Y a partir de ese momento que te decía, ya no tenía los 35 años, porque lo tuvo al tercero con 20 años, y más tendría antes, 35 años ya, ella se vistió de negro totalmente. Bueno, cuando murió el hijo, se utilizaba abanicos, un abanico que tenía casi siempre de cuero negro, para taparse la cara cuando alguien se acercaba mucho o la querían fotografiar. De hecho, las únicas fotografías que hay, que se encuentran, son, diríamos, estas fotografías robadas, ¿no? Que los fotógrafos se las fotografiaban sin que ella se diese cuenta, porque ya no dejó fotografiarse nunca más, ni siquiera se hizo más retratos. Ya se sumió en esta depresión de la que nunca se levantaría. A los 10 años tiene su cuarta y última hija, que se iba a llamar María Valeria. Bueno, todos los hijos que descendían pues, de la familia del marido de la casa de los Habsburgo Lorena, ¿no? De las familias más importantes de Europa. En el 1867, a través del acuerdo que hay entre Hungría y Austria, sí, pasa a fusionarse estos dos reinos,
y ella pasa a ser, la nombran la reina de Hungría junto con su esposo, el emperador Francisco José. Y ella pasa, a partir de entonces, el primer año siempre en Hungría. De hecho, es cuando se queda embarazada de esta cuarta hija. Y las malas lenguas de la corte, los que no les gustaba, bueno, como se quedó embarazada, decían que posiblemente había sido por algún escarceo amoroso que había tenido con el duque de allí de Hungría, que sería el primer ministro. Pero bueno, luego al ver ya la cara de la hija, que veían que se parecía al padre, estas dudas se disiparon, ¿no? Está claro que la suegra no la quería, y que ella tampoco quería estar en palacio. Rebelde, muere su hija, matan a su hijo. Claro, y con esta última hija es cuando se puede volcar por ella, porque la suegra muere a los 4 años, en el 1872 muere la suegra, ya por fin se libera de esa carga y diríamos que se vuelca en su hija, en la cuarta hija, ¿no? José Luis, ¿cómo muere Sisi Emperatriz? Pues Vemos mira, aquí unas imágenes en sí, televisión. aquí tenemos la imagen precisamente de ese momento que se pinta, ¿no? Está dibujado. Ella iba acompañada de una dama de compañía, se acerca ella viajaba por toda Europa, sobre todo se compró un barco, un vapor, y viajó por todo el Mediterráneo, visitando España, Túnez, Argelia, etc. En ese momento estábamos hablando del 10 de septiembre de 1898, que es la fecha en que la asesinan, que la matan y muere, ¿no? Ella se encontraba entonces en el lago de Le Mans, en Ginebra, y estaba paseando con una dama de honor, que como le vemos acá, y un anarquista italiano, se llamaba Luigi Lucchini. Lucchini. Luigi Lucchini. Sí. Este hombre se abalanzó como si hubiese tropezado y le clavó un estilete en el corazón. Como ella siempre iba con corsés y muy apretada, no se dio cuenta de que le había clavado en el corazón ese estilete, ¿no? Y fue cuando subió al barco, al ferry que la iban a llevar hasta la otra parte de Ginebra, que se desmaya, se desvanece, la dama le desabrocha y ve la herida. Ya la trasladan rápidamente a Ginebra, pero esa misma tarde muere. Así murió Sisi Emperatriz, una historia que no tiene nada que ver con el cine, ¿verdad? Sí, claro. Eso es ciencia ficción, porque queremos de verdad ver que hubo amor, hubo cariño y que hubo esa empatía con Francisco José I de Austria, ¿no? La historia, que la cuentan los vencedores siempre, ¿verdad? Sí, y no claro. Los perdedores, ¿no? Sí. José Luis Jiménez, muchísimas gracias, hombre. Muchas gracias a ti, por Pedro. traernos Sisi Emperatriz. Qué cambios. Muchas gracias. 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 Con José Luis Jiménez también nos vamos nosotros. Eso sí, les emplazamos a una próxima edición de Tierra de Sueños aquí, en este su canal. Que tengan ustedes una bonita semana y no se olviden de ser buenos. Adiós.